Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos. Vamos a iniciar con este magnífico evento. Mi querido doctor Angelito, por favor me dice si ya se ve mi pantalla ampliada. Está cargando. Actualmente sí. Perfecto, muy bien. Estamos con la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José San Martín. Y estamos en la Semana de la Educación Física Peruana desde ayer, lunes 29 hasta el próximo viernes 3 de octubre. Este evento es apoyado por la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, AMPEFID, de la Dirección Regional de Educación de San Martín y el Grupo Sport Internacional, y al final todos los sponsors que también colaboran de cierta manera. Hoy arrancamos el segundo día con la doctora Luz Estela García Carrillo, colombiana, que nos va a hablar sobre la evaluación del estudiante en la educación física escolar, significados formativos. Esto es un título que ella dijo, maestro Hilder, así quiero que esté titulada mi conferencia. De verdad me siento muy feliz tener a la doctora Luz Estela. Se van a dar cuenta que es una mujer con mucha trayectoria. No encontré su hoja de vida, pero la magia de la internet, porque la magia de la internet es maravillosa. Entonces, encontré por ahí un pequeño articulito, algo que le hicieron a la doctora, le hicieron una entrevista en su momento. Entonces, yo sí quiero, ella no le gusta nada de esto porque ella no le gusta, se quedar claro. Ella es muy humilde en ese sentido, pero yo sí quiero que ustedes se den cuenta quién el tamaño de la figura que tenemos en este momentico. Para mí es un referente internacional, entonces lo voy a compartir. Por favor, Angelito, me informa si se está viendo mi pantalla, Angelito. Ay, Dios Sí, mío. hay que ampliarla. O ya está ampliada. ¿Ya está ampliada ahí? Ya sé, después de que se vea, eso es lo que me interesa. Sí, 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 Listo. sí, ya Ella es está vigente. Luz Estela García Carrillo, profesora de planta de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia, doctora en Ciencias de Educación, RUDEC Colombia, Universidad del Tolima, magíster en Educación de Adultos de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Educación con énfasis en Evaluación Escolar y Desarrollo Educativo Regional de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Ciencias de la Educación, estudios principales en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora del Grupo de Investigación Devenir Evaluativo de la UTP, ponente en congresos nacionales e internacionales, ha publicado múltiples artículos, capítulos y libros sobre evaluación educativa, evaluación en la educación física y el currículo, y la didáctica en la educación física escolar. Y hoy, con este tema maravilloso que es muy, muy importante, el tema de evaluación es algo que crea escozor en este momento a nivel mundial. Sé que hay un referente en España que es el doctor Domingo Blasquez, que también él habla en muchos títulos, en muchas cosas, pero yo quiero que presten mucha atención a la doctora Luz Estela Carrillo, que hoy es un tema magistral. Como ella lo aborda, sé que es casi como decimos en Colombia, como con plastilina, o sea, eso queda clarito, facilito, esto es así, así, así. Entonces, al final vendrán las preguntas, mi querida doctora Luz Estela, qué gusto y qué placer tenerla usted aquí. Y Muchas bueno, le gracias. cuento, ya la sala está casi a 70 y ahí vamos creciendo. Muy bien. Y bueno, esto se va a llenar porque ya tengo casi todo el mundo. Vamos a compartir, maestra, el material de una vez o va a dar un saludo. No, yo primero lo que quiero es agradecer la oportunidad de compartir con los profesionales del Perú. Me parece interesantísimo que se organicen estos eventos donde podamos escuchar las voces de otros profesionales. Y solamente tengo agradecimientos, pero un saludo muy especial para los estudiantes de la licenciatura de Educación Física. Yo soy maestra también de una licenciatura en Educación Física, entonces para ellos un saludo muy especial y espero que
que esta intervención les pueda aportar algunos elementos para comprender mejor la evaluación en la educación física escolar. Bueno, le quiero que hay una persona muy importante aquí que es el presidente de la Asociación Nacional del Perú, el maestro Daniel Puelles. Nos quiere dar un saludo, maestro Daniel, por favor. Buenas noches, sí, creo que me escucha bien. Buenas noches a todos, un gusto saludar a la maestra Luz Estela García Cajallo. Muchas gracias. Recibo un abrazo grande de todos los que elaboramos acá en esta escuela de educación superior pública, Generalísimo José San Martín, en Moyobamba, y todo lo que nos estamos conectando, tanto los estudiantes como los profesores. Siempre uno aprende en el cada día y yo creo que estamos esperando con muchas ansias escuchar a la maestra, así que darle nomás, darle un abrazo bien grande en la instancia, estamos a toda esa expectativa, una noche más que la estamos pasando como bien se nos viene pues la Semana de la Educación Física acá en el Perú, así que eso es muy oportuno, muy agradable. Gracias al amigo Hilder también, ¿no? Y a todos los amigos internacionales que están haciendo de que todo esto sea posible. Así que desde acá, maestra, recibo un abrazo bien grande desde Moyobamba, la región San Martín, muchas Perú. gracias. Bueno, también vamos a darle un saludo al profe Olger, que hace parte también de la organización. Profe Olger, regálenos un saludo. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Soy el profesor Olger Vega Escobedo, profesor de esta institución, y a nombre de esta institución de la Escuela Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín, queremos dar en primer lugar la bienvenida a todos los concurrentes a esta sala, tanto a YouTube también. Un saludo cordial desde Moyobamba, San Martín, Perú. Agradecer primero a nuestro amigo Hilder por este apoyo grande realmente que estamos teniendo y a la vez también a la profesora Luz Estela García por la disertación que estamos realmente esperándolo con ansias porque sabemos de la calidad de todos los expositores y esto a nosotros nos llena de satisfacción realmente porque va en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros colegas y aprovechar este momento. Gracias, profesora Luz Estela, por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a entrar en materia, mi querida doctora. Muy bien, hagámosle, hagámosle. Bueno. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Gracias a todos por su acogida. Espero que estas reflexiones nos permitan entender de una manera más clara lo que significa la evaluación del estudiante. Mi intervención se denomina la evaluación del estudiante en la educación física escolar, significados formativos. Básicamente, quiero hacer un recorrido en la evaluación teniendo en cuenta que hemos tenido algunas tensiones frente a lo que realmente significa la evaluación, no solo en la educación física, sino en todo el contexto escolar. Entonces, siguiente, por favor, ¿es tan amable? Bueno. Entonces, yo hago una serie de preguntas que espero que nos permitan reflexionar sobre este tema tan interesante. ¿Cuáles han sido y cuáles son los significados formativos de la evaluación en la educación física escolar? ¿Será que han cambiado? ¿O será que de pronto, como ha pasado en muchas veces, el concepto, el significado, los principios, las características de la evaluación en gran parte cambian en los documentos, pero en las aulas seguimos haciendo las mismas prácticas tradicionales frente a la evaluación de la educación física escolar?
ubico mi reflexión en el contexto de la escuela, entendido como el sistema oficial que en todos los países latinoamericanos tiene algunos elementos similares, donde la educación física es una área fundamental o un curso o una asignatura que se ofrece regularmente a los estudiantes. Entonces tenemos 3 preguntas que tienen que ver y que nos podrían ayudar a saber cuál es el significado formativo de la evaluación en la educación física escolar. Y la primera pregunta es, ¿qué se enseña en la educación física escolar? Porque para iniciar nuestra reflexión tenemos que aclarar que la evaluación del estudiante o la evaluación en todos sus campos y ámbitos no es una república independiente, sino que la evaluación está articulada con los procesos de enseñanza, con los procesos de aprendizaje y con los procesos de evaluación en un concepto que yo he denominado la trenza pedagógica. Entonces, la trenza pedagógica, que no es solamente válida para la educación física, tiene que ver con cómo se enseña, con cómo se aprende y cómo se evalúa en la educación física. Y la pregunta es, ¿qué se enseña y cómo se enseña de tal forma que podamos ver la relación y nos demos cuenta que la educación física no está aislada y su proceso evaluativo está articulado a los demás elementos que la constituyen? La otra pregunta es cómo se ha evaluado, cómo ha sido esa trayectoria en la evaluación y cómo debe evaluarse el estudiante en la educación física escolar. Han cambiado los discursos educativos, se han transformado las prácticas de la educación física, se han transformado. Ayer oí una primera conferencia muy interesante donde habían unos debates sobre si es ciencia, si es disciplina, si es un campo de saber, pero sea cualquiera de esas posturas epistémicas en la educación física, la evaluación siempre está presente. La evaluación siempre está presente, no solamente para el estudiante, sino para el docente, para la institución, para los currículos, la metaevaluación como ese proceso de evaluación de la evaluación, pero en este caso nuestra reflexión la vamos a centrar en la evaluación del estudiante en el contexto de la escuela. Entonces, la otra pregunta es cómo se ha evaluado y cómo se debe evaluar ese estudiante. Y por último, la otra pregunta es ¿por qué es importante la discusión permanente sobre la evaluación del estudiante en la educación física escolar para transformar sus prácticas? En América Latina y en Colombia, uno de los campos donde estamos, ha sido más lento el desarrollo, donde menos reflexión ha habido, especialmente esto se ha estado superando en los últimos 10 años, donde ya hay más investigaciones, más publicaciones y se ha convertido en un tema de discusión que ha permitido esa reflexión, tratar de cambiar y darle otro sentido formativo a la evaluación en la educación física escolar. Entonces, aquí también el punto de partida es que si los procesos de enseñanza, los procesos de formación, por ejemplo, y otras prácticas sociales, por ejemplo, hoy va a participar un doctor que va a hablar sobre la inteligencia artificial. Entonces, si eso llega a la escuela, ¿verdad? Todos esos cambios y esas transformaciones, tendrá que haber transformaciones también en las prácticas de la evaluación, en este caso en la educación física escolar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos elementos en la evolución de la evaluación, del estudiante, por favor. Y esa evolución se ha dado en 3 sentidos. Siempre ha habido una variedad de métodos y protocolos para evaluar los diversos componentes. ¿Cuáles son esos componentes?
Los contenidos formativos, por eso la primera pregunta, pregunto de cuáles son los contenidos, ¿verdad? ¿Cómo hemos evaluado? Entonces, siempre ha habido una diversidad de métodos, protocolos para evaluar esos componentes, pero generalmente en la historia de la educación física, sin ubicarnos en un siguiente, por favor, ahí están, aparecen otros elementos. Entonces, generalmente, y también desde la mirada de la educación física que había en ese momento, porque hoy uno puede decir, no, pero es que esa evaluación no era. Lo que pasa es que para ese momento histórico y para ese momento del desarrollo de la educación física, eso era lo que se pensaba como válido y pertinente para la educación física escolar. Entonces, desde hubo un momento en que la evaluación se centraba en una evaluación morfológica y funcional, dado que los contenidos tenían un gran componente casi exclusivamente en la parte biomédica y en la parte de la medicina deportiva. Entonces, lo funcional no es que no sea importante, sino que era la evaluación se veía casi exclusivamente desde ese sentido, dada que las comprensiones que se tenían de la educación física y los componentes que se trabajaban estaban en ese sentido. Los otros elementos tenían que ver con la actitud física. Siguiente, por favor, también con la condición física, ¿verdad? Y especialmente en los primeros momentos del desarrollo de la evaluación de la educación física, que se dio muy articulada el desarrollo de la psicología, los test comenzaron a tener gran importancia y hubo un momento en que los test motores y los test deportivos fueron como uno de los elementos claves en la evaluación de la educación física escolar. Lo que quiere decir, no quiero decir que no sea válida hacer evaluación morfológica y funcional, que no sea importante hacer evaluación de la actitud física o condición física, y que no sean importantes los test motores y deportivos. Lo que quiero decir es que en ese momento exclusivamente y únicamente eran las técnicas y los instrumentos que se utilizaban para evaluar. Entonces, hoy, desde otras miradas de la educación física, se promueven otros sentidos formativos, ¿verdad? Y se promueven otros significados formativos en esa educación física escolar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en esa evolución histórica en América Latina, se puede decir que la evaluación había sido muy homogénea. Habían unas normas, ¿verdad?, que indicaban que todos debíamos evaluar el mismo día, de la misma manera, y entonces generalmente desde los ministerios de educación se daban unas orientaciones para esa evaluación que debían ser aplicadas en todo el país sin tener en cuenta las características, las necesidades, los intereses de los estudiantes y de las instituciones. Y esa evaluación debía ser homogénea, quiere decir, todo el país debía evaluar de la misma manera, desde las mismas orientaciones y especialmente centrada en el saber hacer. En la repetición era muy importante repetir el estereotipo motor. Entonces lo que hacía el estudiante era repetir el modelo, ¿verdad?, o el estereotipo que el profesor enseñaba. También había un momento que se llamaba marcas mínimas, entonces se colocaban unas escalas para lograr las notas. Entonces a cierto alcance de un nivel en la escala correspondía a la nota, y eso se llamaba marcas mínimas, o para pasar se necesitaba una marca, y a esa marca o a esa medida lo que llamábamos pruebas de cronómetro y pruebas de cinta métrica, de medición, ¿verdad?, porque utilizábamos el cronómetro y la cinta métrica. Entonces a esos resultados en términos numéricos y estadísticos básicamente le correspondía una nota, una calificación.
pero también en lo teórico se deberían demostrar algunos conocimientos. En las investigaciones que hemos realizado hemos encontrado que eran cuáles eran las medidas de las canchas, los reglamentos, muy relacionados con la enseñanza de los deportes, que era como el objeto central de la educación física en ese momento. No estoy diciendo que hoy no se deba, hoy el deporte es un contenido educativo, ¿verdad? Pero desde una perspectiva formativa, para el desarrollo del estudiante, y no con la mirada de los años 50, 60, 70, donde básicamente el deporte lo que buscaba era repetir el estereotipo motor y buscar que el estudiante mostrara con una marca mínima o una marca que había alcanzado ese desarrollo motor. La evaluación se quedaba en medir, en clasificar, comparar, calificar y rendir cuentas exclusivamente. Hoy medimos, seguimos midiendo. Clasificamos, la evaluación nos puede permitir clasificar un estudiante, comparar, calificar, rendir cuentas, pero no son las miradas exclusivas de la evaluación. Hoy hay otros sentidos formativos y otros significados formativos en la evaluación, que es lo que ha ido cambiando, que es lo que ha ido renovándose, que es lo que necesitamos transformar. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, el primer libro que se ha identificado sobre evaluación fue el libro del profesor Augusto Pilateleña, un profesor centroamericano, y el primer texto se llamó Evaluación de la Educación Física y los Deportes, de 1988. El libro era un libro pequeño, pero casi el 80 a 90% del texto se quedaba en una serie de tablas para ubicar la marca o el rendimiento que el estudiante había hecho frente a unas pruebas europeas y en unas escalas para los niños europeos o norteamericanos, pero no para los niños de nuestro contexto latinoamericano. Entonces el profesor Pilateleña decía, el 90% de los antecedentes de la evaluación objetiva en educación física hay que buscarlo en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque el origen de la evaluación educativa, a partir de Ralph Tyler, de la evaluación educativa, fue en los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego la evaluación fue ubicándose en otros nichos de desarrollo. Pero también se dio ese origen de nuestra evaluación en la educación física en los Estados Unidos. Desde esfuerzos aislados de individuos e instituciones hasta como colectivo nacional la Alianza Americana de Salud de Educación Física y Recreación y Danza, ahí está la sigla, con 2 de sus test de actitud física. Entonces lo que hacía era que habían unos test que eran aplicables o para los niños europeos o para los niños norteamericanos, y esos test los publicó el profesor. La parte teórica hablaba algunos elementos de la evaluación en general, pero básicamente insisto en que habían una serie de tablas, y en esa tabla en lo que se debía buscar era la marca o el logro que había tenido en términos numéricos o de marca al estudiante para asignarle una nota o ubicarlo en una escala de rendimiento en ese momento. El profesor Pilateleña decía, evaluar es también medir una magnitud de unidad y compararla con otra de la misma naturaleza. Entonces lo que hacíamos era comparar, había unas marcas, unas escalas, y comparábamos nuestro estudiante, el logro que alcanzaba frente a esas escalas. Y dice que en la educación física, el deporte, es necesario medir actitudes individuales para facilitar la comparación entre individuos y establecimiento de niveles de rendimientos. Hoy esa puede ser una opción de evaluación, pero no la única. Hoy la evaluación debe estar centrada en medir muchos elementos, pero ante todo
propiciar que el estudiante se desarrolle como ser humano, ¿verdad? Entonces, desde una mirada de formación, en una evaluación que sea para aprender, en una evaluación que permita construir y reforzar conocimiento y en una evaluación que sea para aprender del error. Ahora, posiblemente yo puedo hacer algún tipo de comparación, pero el eje no está en el nivel de rendimiento, sino en el proceso formativo que se da desde y a partir de la evaluación del estudiante. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces hoy nos encontramos, como estamos hablando de los significados, hoy tenemos un significado epistémico que es muy importante, que ya tiene más o menos 30 años en el mundo, pero que aquí en Latinoamérica, permiso, que aquí en Latinoamérica hemos estado trabajando, y es que, y no es un hecho exclusivo de la educación física, sino de toda la educación, y estamos en ese proceso de transición epistémica, porque hemos hablado generalmente de la evaluación de los estudiantes, la evaluación del estudiante, y estamos en esa transición de pasar a una evaluación para los aprendizajes o una evaluación como aprendizaje. Y no es que se les dio por cambiemos de los para, sino que eso implica que el foco de la evaluación no está en el contenido del aprendizaje como estaba antes, sino en la utilidad y la finalidad que tiene ese proceso evaluativo. ¿Y para qué me debe servir la evaluación? Para aprender, no ¿para qué me debe servir? Porque la evaluación debe posibilitar el aprendizaje. Entonces, este proceso de transformaciones epistémicas, de cambio de significado, estamos en esa transición, estamos en ese desarrollo. Es una transición que se está llevando aproximadamente hace 30 años, que también ha permeado la educación física escolar. Si revisamos los autores que tradicionalmente han trabajado el tema de la evaluación, encontramos que esos autores también han cambiado y han transformado las denominaciones que teníamos frente al proceso evaluativo, pero no es cambiar por cambiar, no es un cambiar las palabras, es cambiar qué significa la evaluación frente a la formación del estudiante, qué finalidad tiene esa evaluación y qué le va a aportar el estudiante. Entonces, hoy intentamos, ¿sí?, que ese proceso permita que el estudiante aprenda, permita que el estudiante se transforme, permita que el estudiante sea un mejor ser humano. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces tenemos un significado epistémico, pero también tenemos un significado que llamamos normativo. Yo coloqué el ejemplo de Colombia, pero si ustedes hacen el parangón o hacen el paralelo con cada uno de sus países, van a encontrar, ¿verdad?, que ese significado normativo se da en todos los países desde la misma lógica y con las mismas condiciones. Y entonces lo primero que tenemos que entrar a decir es que, vuelvo, insisto, coloqué el ejemplo aquí de Colombia, pero generalmente el Ministerio de Educación Nacional de cada uno de los países lo que hace es normatizar, lo que hace es regular, lo que hace es dar una serie de normas, decretos que desde el ministerio dan una serie de orientaciones frente a la evaluación del estudiante en el contexto de la escuela. A mí me cambiaron el Canva y perdí toda la información. ¿Me escuchan, por favor? Que es válido para todas las áreas y todas las asignaturas. Y en este caso, por ejemplo, en el sistema educativo colombiano hay una serie de normas que no son exclusivas para la educación física, sino que son propias para todo el sistema educativo. Entonces, es para la educación básica, para la educación media, y que son de obligatorio cumplimiento. En este caso, y a modo de ejemplo en nuestro país, en Colombia,
evaluamos a partir de estándares, competencias y desempeños. Pero si revisamos los modelos educativos de los diferentes países, encontramos también que el Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones regular y por eso regula el proceso evaluativo. Pero desde lo normativo también responde a otra situación, y es que la evaluación de la educación física escolar responde desde su epistemología, desde sus principios, desde sus prácticas como disciplina académica y pedagógica que está orientada a la formación del ser humano en todas sus dimensiones, a unas condiciones particulares y específicas para la educación física. Quiere decir que se encuentra, por un lado, en el proceso evaluativo, un significado normativo que tiene un componente desde el Ministerio de Educación o desde el órgano que regula la educación en cada uno de los países, y por otro lado desde las condiciones y características referidas a la educación física en particular. Entonces esos dos elementos le dan un significado formativo fuera del significado epistémico que estábamos hablando, de esas tensiones, y qué ha significado y qué va a seguir significando la evaluación en la educación física escolar. Nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de la evaluación en la educación física escolar no podemos hablar desde una sola perspectiva, sino que tenemos un marco normativo, un marco epistémico, un marco normativo institucional, ¿verdad? Y también tenemos unos marcos de valoración frente a ese proceso formativo. Entonces, en ese sentido, hay unas normas que nos regulan a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación, y a nivel de cada una de las instituciones, llámese centro de formación, colegio, universidad, etcétera. Pero también un significado normativo dado por las particularidades de la educación física escolar, que hoy ya se considera un campo de saber y una disciplina dentro de la educación. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, entonces tenemos una serie de características de la evaluación del estudiante. Estas son las características que hoy se promueven para una evaluación o formativa o formadora, ¿verdad? Porque desafortunadamente lo que hemos encontrado en las investigaciones es que casi en todos los documentos institucionales, en los documentos del ministerio, de los órganos relacionados con la educación, nosotros encontramos el término evaluación formativa. Pero cuando vamos a ver, eso está muy bonito allá en el papel, muy bien descrito, muy buenas intenciones, pero cuando llegamos a revisar y a mirar las prácticas evaluativas que se realizan en el aula, en nuestro caso en el patio, en la cancha, en los sitios donde desarrollamos nuestra labor docente, lo que encontramos es que esas características y esas buenas intenciones tan bonitas en muchos casos no se cumplen. Entonces estas son las características que debería tener, este sería como el ideal que debería tener la evaluación del estudiante en cualquier área, pero específicamente en la educación física escolar. Entender que la evaluación es un proceso, ¿verdad? Antes nosotros, en la mayoría de los países, la evaluación, habían unos momentos para enseñar, para aprender, y otros momentos diferentes para evaluar. Generalmente se hacía un examen final, una prueba final, y entonces se entendía la evaluación como algo que se daba después de, ¿verdad? Entonces teníamos unos momentos para enseñar y la evaluación venía como un añadido. Entonces hoy se entiende que la evaluación es un proceso en sí misma, pero es un proceso también articulado, lo que ya les hablé de la trenza pedagógica, que es la articulación entre los procesos didácticos, curriculares y evaluativos, o
desde los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Entonces, hoy la evaluación es un proceso que se desarrolla a lo largo de todo el proceso formativo. Cuando digo que a lo largo de todo el proceso formativo, no quiere decir que yo todas las clases esté haciendo una prueba formal, porque tenemos una evaluación asistemática, una evaluación espontánea o una evaluación no programada que se da en el marco de las clases, pero que me da información sobre el proceso evaluador, ¿verdad? Es flexible, es una característica curricular muy importante que también se da en la evaluación. Es flexible en los tiempos, sobre todo hoy que estamos hablando de una evaluación inclusiva, donde tenemos inclusión social inclusión para personas en condiciones de aprendizaje diferenciales y en los procesos formativos, ¿verdad? Entonces hoy una de las características es que esa evaluación es flexible en esos tres procesos. Contextualizada porque aunque dentro de los documentos de los ministerios de educación nos dan unos principios, nos brindan unas orientaciones, lo que debemos pensar es que la evaluación se mire desde las condiciones. Cuando hablo del contexto no es solamente saber si es un contexto rural o urbano, sino desde la institución, qué características tiene, qué tamaño tiene la institución, ¿verdad? Hay instituciones que tienen 200 estudiantes, hay instituciones que tienen 3.000 estudiantes, entonces ese contexto histórico, ese contexto social, la ubicación de la institución, entonces son toda una serie de elementos que me permiten a mí como profesor leer ese contexto y a partir de eso hacer una toma de decisiones con intencionalidad pedagógica que me permita hacer. Allá abajo está una característica que hoy es muy importante en la evaluación, es que sea pertinente y adecuada, ¿verdad? Ya hablábamos que antes era una evaluación homogénea, ya no. Ya tenemos que leer el contexto porque tenemos una población lejana que queda a 8 horas de la capital o tenemos un colegio en el centro de la capital. Los dos cumplen la labor educativa, están regulados por las mismas normas, pero ese contexto es importante para comprender qué es lo que pasa en esa institución y adaptar, ¿verdad?, la evaluación en ese sentido. Multidimensional, porque hoy, como también hablamos, han entrado, estamos trabajando otros elementos como contenidos de la educación física, trabajamos las danzas, la parte de actividades en la naturaleza o al aire libre, entonces, y han surgido otra serie de actividades de orden social, entonces, la evaluación no debe medir un solo proceso, sino debe medir y valorar ante todo, porque la evaluación por un lado mide y por el otro valora las diferentes dimensiones del desarrollo humano. Desde nosotros centramos nuestra labor en la parte motriz, ¿verdad? En el componente corporal, pero no quiere decir que no deba tener en cuenta la formación ciudadana, ¿verdad? Y esas otras dimensiones del desarrollo humano. Por eso hablamos de una evaluación multidimensional. El otro elemento que es muy importante es que la evaluación debe ser planificada. No quiere decir que hagamos otra planificación diferente a la que hacemos para desarrollar nuestra labor educativa, por ejemplo, durante un año escolar. Lo que pasa es que generalmente antes la evaluación no se planificaba, sino como yo enseño esto, pues evalúo esto y se daba como una relación lineal entre lo que enseño y lo que evaluaba. Entonces, hoy eso debe hacerse, pero debo prever, preparar, ¿verdad?, el proceso evaluativo
en articulación con los demás elementos del currículo, con los objetivos, con los propósitos de formación, con los contenidos propios de la educación física, con las metodologías, con la secuenciación y temporización curricular y con la evaluación misma. Quiere decir que la evaluación, esa planificación no es un hecho aislado, sino que se articula con todos esos elementos del currículo. Participativa en el sentido que generalmente antes, y cuando estamos viendo cuál era su significado formativo, la evaluación era definida por el Ministerio de Educación y generalmente, como pasaba aquí en Colombia, en la oficina del ministerio había una oficina donde estaban 3 expertos que no leían el contexto y esos 3 expertos lo que decían era cómo debíamos evaluar. Hoy el profesor es un agente muy importante porque tiene que leer y comprender ese contexto, ¿verdad? Para poder proponer una evaluación pertinente y adecuada. Y también uno de los elementos claves hoy en el desarrollo de la evaluación es la participación del estudiante con sus procesos de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre pares, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ese elemento de la participación. Transparente en el sentido que las reglas, las normas, las condiciones sean conocidas por los estudiantes, los padres de familia, los acudientes, y eso facilita el desarrollo del proceso evaluativo. Inclusiva, hoy hay una política mundial que posibilita la inclusión, especialmente, no solamente la inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, tenemos también la inclusión de los niños talentos, de los niños superdotados, y debemos hacer una evaluación inclusiva para esos niños. Tenemos una inclusión de tipo social en el sentido de las migraciones, ¿verdad? Entonces esas migraciones traen otras poblaciones que debo tener en cuenta en mi proceso evaluativo. Entonces la inclusión como un sentido amplio que tiene muchas aristas y la evaluación debe posibilitar que esas personas estén en la escuela. Situada en el sentido que ya conozco el contexto, pero esa institución tiene unas condiciones particulares que me permite situar mi labor educativa en ese sitio en particular, ¿verdad? Yo leo el contexto, pero a partir de esas características sitúo y propicio un proceso evaluador en las condiciones particulares y específicas de esa institución educativa, de esos estudiantes, etc. Y diversa en el sentido específicamente de la inclusión, pero también de la multidimensionalidad. Entonces la pregunta es, ¿estas características de la evaluación que dan sentido formativo se están cumpliendo en las instituciones educativas o se quedan solo en enunciados con buenas intenciones? ¿Qué tenemos que hacer para que estas características que le dan sentido formativo a la evaluación cambien? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar, por favor, despliegan todas, vamos a mirar el contexto significativo de la evaluación en la educación física escolar. Entonces, básicamente tenemos que aclarar que hoy la evaluación educativa y la evaluación del estudiante y la evaluación en la educación física escolar es reconocido como un campo de estudio. Ya no es un apéndice, ya tiene un estatus epistémico, tiene un reconocimiento académico como un campo de saber. Por otro lado, encontramos que en el contexto escolar se encuentran 2 tipos de evaluaciones. Una que es la evaluación en el aula que realiza el profesor a sus estudiantes y otras son las pruebas externas, masivas, estandarizadas, pruebas a gran escala. Las 2 conviven en la institución educativa y las 2 se desarrollan simultáneamente. Entonces tenemos que entender que uno es el significado formativo de la evaluación en el aula, en nuestro caso
en nuestra educación física, y otro es el sentido formativo de esas evaluaciones masivas que tienen otras intenciones. Y eso es muy importante entenderlo, porque es que las dos se desarrollan dentro de la escuela, pero con dos finalidades. La evaluación en el aula es eminentemente procesual, sus resultados se dan en términos de aprendizaje, mientras en las evaluaciones masivas y estandarizadas se dan en términos de resultados estadísticos o numéricos, ¿verdad? Las dos conviven en la escuela. Y por otro lado está la evaluación como un proceso integrado, que ya les había nombrado y que he nombrado varias veces, que es la trenza pedagógica, donde la evaluación no se entiende aislada, sino que se entiende articulada en el sistema educativo. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, entonces, no podemos hablar de fórmulas mágicas para hacer evaluación, porque encontramos en los textos de los 50, 60, 70, los 80, casi hasta los 90, que decía, para evaluar X, siga el paso 1, me daban una fórmula, y yo como profesor lo que hacía era seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, y era igual para todo el mundo, para todo el país, clima caliente, clima frío, zona plana, zona de montaña, zona, todos debíamos evaluar de la misma manera. Entonces, hoy el significado formativo está en hacer la evaluación del estudiante un proceso adecuado y pertinente al contexto, a las condiciones del estudiante, al área, en este caso la educación física, en el grado o en el curso que se encuentre dentro del tramo de formación escolar, etc. La evaluación entonces debe ser un proceso sistemático, contextualizado, situado y adaptable. Porque yo planifico, ¿verdad? Pero se pueden dar algunas condiciones, entonces yo tengo que hacer esos ajustes y esas adaptaciones al proceso evaluativo que son válidos. Y surge un elemento muy importante que es el estudiante como eje y dueño de su aprendizaje, y tiene que ver con la participación del estudiante. El profesor antes lo que hacía era seguir pues el mandato del ministerio al pie de la letra o de su institución educativa, y el estudiante no tenía ningún papel determinante, sino ejecutar las acciones que el profesor decía. Entonces hoy la evaluación, el gran cambio es que el estudiante participa, toma decisiones y es consciente de sus avances, sus dificultades, sus limitaciones, y participa especialmente en el proceso que más adelante voy a nombrar, que es la retroalimentación o realimentación como una práctica cotidiana. La evaluación, hoy se considera que para decir que la evaluación es de carácter formativo o formador, debe tener en cuenta el proceso de retroalimentación, pero no solamente la retroalimentación la hace el profesor, la puede hacer el compañero, se puede hacer una retroalimentación grupo por grupo. Entonces, el estudiante entra a ser partícipe y consciente de los avances, de cómo va desarrollando su proceso, y él puede aportar a que ese aprendizaje se dé más fácil y sea muy valioso. Siguiente, por favor. Bueno, y en ese sentido, entonces, hay un grupo de investigación que, aunque ha investigado mucho la evaluación en la educación superior, habla de unas dificultades para que ese carácter formativo y esa evaluación se transforme. Es un grupo de la Universidad de Cádiz que se llama EvalTrans, y me parece que aunque esto es del 2001 y tiene algunos años, sigue teniendo validez frente a lo que pasa con la evaluación. Y pienso que una dificultad es la confusión insistente en nuestro idioma. Nosotros hablamos con la misma palabra evaluar, y dentro del evaluar está el medir para
calificar, para certificar a través de una nota, pero también ahí está el valorar como ese proceso de valoración de los desarrollos y de los avances que el estudiante ha tenido. Entonces, tenemos confusiones frente a los términos y hay que delimitar unos conceptos relacionados con la evaluación. Vuelvo e insisto en las investigaciones que se han hecho sobre evaluación formativa. En la educación física se encuentra que los conceptos en el papel son muy claros, pero cuando llegamos a las instituciones a revisar y a mirar las prácticas de la evaluación, en la educación física los cambios han sido lentos. Posiblemente una hipótesis que yo tengo es por la falta de formación del profesor frente a este tema. Es una de las propuestas, tendría que ser en una formación más sólida y más amplia de los futuros profesionales de la educación física para que tengan otras herramientas de comprensión sobre esa educación física. También hay una grave dificultad frente a la inercia de las instituciones. Las instituciones siguen pensando de pronto la evaluación desde modelos, desde posturas, desde teorías tradicionales, y en ese sentido la dificultad que tenemos es que cuando vamos a evaluar, el profesor trata de hacer algún tipo de innovación, pero la institución está parada en posturas muy tradicionales, y hablábamos de la normatividad, y hay normatividad nacional e institucional, y hay instituciones que el cambio en la evaluación ha sido más que lento. Y generalmente hay una gran preocupación por la norma, qué dice la ley, qué dice la norma, y todo lo que son orientaciones para regular especialmente los exámenes, pero no nos preocupamos por qué estamos haciendo nuevo y qué podemos hacer nuevo frente al aula, ¿verdad? Y generalmente, lo que hablábamos anteriormente, la evaluación del estudiante los procesos participativos son pocos o nada utilizados. Nosotros en Colombia, dentro de la norma que está vigente para la educación básica y media, habla de un sistema institucional de evaluación. Y la dificultad que hemos encontrado frente a ese sistema institucional de evaluación es que, y en ese sistema hay un apartado que se llama autoevaluación. Y en la autoevaluación encontramos que se cree que autoevaluar es entregar una nota, y no se lee la autoevaluación desde un proceso formativo, desde un proceso que permita aprender, mejorar, cambiar, y todo lo que hemos dicho frente a las finalidades formativas que tiene el proceso evaluador. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y en ese sentido hay una tensión que viene acompañándonos hace muchos años, ¿verdad? Entonces, por un lado, la evaluación tiene una función social de calificar. Cuando estoy de calificar, generalmente es expresado en términos, expresado en resultados numéricos o estadísticos, ¿verdad? En una escala numérica, y eso me permite certificar y acreditar para decir que el estudiante aprobó, para permitir pasar de un grado a otro, para permitir una graduación, ¿verdad? Pero hoy nos estamos parando en una evaluación como valoración, ¿verdad? Estos dos procesos de calificación y valoración son procesos simultáneos e integrados. No es que yo haga unas actividades para calificar y otras para valorar, sino que se dan las dos juntas. Y hay que pensar entonces que la evaluación es un proceso sistemático de orden político, en el sentido que yo como profesor debo tomar una serie de decisiones frente al proceso formativo de tipo pedagógico y eminentemente ético, ¿verdad? Y entonces nos encontramos que la valoración lo que me permite es aprender en términos de resultados.
y encontramos esa tensión y generalmente encontramos que inicialmente en las investigaciones de hace 20 años, cuando uno le preguntaba al profesor qué es evaluar, decía calificar. Ya ese concepto ha cambiado y me parece que hemos ganado terreno en comprender que el proceso de evaluación no es que la calificación sea mala y la valoración sea la buena, sino que esos dos procesos están presentes y tienen el mismo valor y la misma importancia. Lo que pasa es que el interés generalmente ha estado en la calificación, en la nota y en el resultado más en términos de escalas numéricas. Esta tensión aún está presente y me parece que estamos en ese proceso de formación para comprender la evaluación como este proceso global. Siguiente, por favor. Bueno, y en ese, entonces, ¿qué pasa? Y lo dice un académico español. Hay un gran reconocimiento sobre la nota, ¿verdad? El saber, lo que el estudiante realiza es importante la nota y en muchos casos el aprendizaje no es prioritario, ¿verdad? Tenemos que rendirle cuentas al profesor y entonces el profesor indica ganó o perdió, pasó el año o no pasó el año escolar, aprobó o reprobó, ¿verdad? Y entonces la evaluación se ha quedado en esa mirada de la nota y hay un autor español que dice es una representación artificial de rendimiento. No arroja luz para descubrir dónde están los elementos sólidamente aprendidos. Una nota de 5 sobre 10, pues dice que el estudiante alcanzó el 50% de la nota, pero eso no quiere decir, no me dice qué pasa con el estudiante, qué dificultades tuvo, cómo va su proceso, en qué hemos avanzado, qué dificultades ha tenido y yo como profesor, qué puedo aportarle para que él aprenda, para que él mejore, para que desarrolle mejor su proceso. Entonces, la nota es importante, pero esa representación de ese rendimiento, en muchos casos debemos darle un análisis más amplio. Siguiente, por favor. Y entonces nos encontramos con 3 elementos que ya estoy cerrando, 3 elementos que tienen que ver con la evaluación y el deber ser de esa evaluación en la educación física escolar, que no son negociables, que son parte de la esencia, que deben ser parte de la esencia de la evaluación. Y el primero, la evaluación es un acto político, no partidista, ético y pedagógico. No es solamente haga el ejercicio, qué marca tuvo y le coloco una nota, sino que me permite a mí como profesor tomar decisiones y al estudiante, y es ético y pedagógico por sus intencionalidades formativas. Lo más importante de la evaluación hoy, el significado más grande es ¿para qué me sirve la evaluación? Y entonces lo digo en el segundo renglón, es una posibilidad para aprender, para formar, para mejorar, no es para decir, mire, es que él es el bueno y usted es el malo, o usted es el deficiente y el otro chico sí cumple con las condiciones. No es eso la evaluación. La evaluación, el sentido de la evaluación y el significado formativo debe cambiar. Es una posibilidad para que todos aprendamos. No solo el estudiante, yo también como profesor aprendo. Y además es una oportunidad ante todo para formar personas y ciudadanos críticos y reflexivos, ¿verdad? La evaluación debe permitirme ante todo reflexionar permanentemente. Siguiente, por favor. Y para cerrar, les voy a mostrar, después de todo, una propuesta que presenté que he denominado PRACA. Más o menos, si queremos hablar de evaluación formativa,
deberíamos tener unas 25 características de la evaluación formativa, pero si yo llego a una institución educativa, a un colegio, a un centro formativo y le digo, vamos a hacer evaluación formativa, pues no puedo trabajar las 25 características simultáneamente, sino que he logrado identificar algunas características que son estructurales, imprescindibles para que podamos hablar de evaluación formativa. Y estas serían como las centrales en las que la institución se debe concentrar. Esta es mi propuesta. Ya hemos dicho que necesitamos mejorar, entonces si necesitamos mejorar, incluyamos estas 6 características dentro del proceso. El primero, que ya lo hemos dicho, es entender la evaluación como un proceso sistemático. Es imprescindible para cambiar el significado formativo de la evaluación. Que esa evaluación cuente con una retroalimentación o que sea una evaluación retroalimentadora, ¿verdad? Hoy hay muchas estrategias, muchas formas de hacer retroalimentación, pero para que el proceso evaluativo sea completo, para que el proceso evaluativo cumpla su función, debe darse retroalimentación. No quiere decir que todos los días el profesor esté entregando, sino que hay diferentes formas de hacer esa retroalimentación y sobre todo que cumpla su finalidad de mejora. Articulada e integrada, lo hemos hablado varias veces, contextualizada, el contexto me determina qué tipo de evaluación, comprensiva, necesito comprender qué está pasando, cuáles son las condiciones, qué ha cambiado, qué está pasando frente al proceso del estudiante, de la educación física, de la institución, y por último, adaptable y flexible. Teniendo estos 6 elementos en la institución educativa y especialmente dentro de la clase de educación física, podríamos decir que estamos dándole otro sentido formativo y podríamos hablar entonces de evaluación formativa. Pero esto depende de 2 elementos claves que son un conocimiento del contexto educativo y por otro, la participación del estudiante. Entonces, queremos darles otros significados y otros sentidos formativos a la evaluación y para ello necesitamos por lo menos que estas características acompañen nuestras prácticas evaluativas en el aula. Siguiente y siguiente, por favor. Con esto he cerrado. Siguiente. Muchas gracias. Espero que estas reflexiones hayan permitido aprender algo y que podamos tener un diálogo frente a estos planteamientos que se ha hecho. Muchas gracias, muy amables por escucharme. Démosle ese fuerte aplauso a la doctora, fuerte ese aplauso virtual. Que se vean esas manitos por ahí, que se vean esas manitos, esas reacciones. A ver cómo nos va con esas reacciones. Vea, maestra, mire, poco de reacciones, maestra Luz Estela. Qué felicidad. Ha tocado usted un tema bastante álgido, maestra, bastante álgido. Yo me comunico bastante con el doctor Domingo Blázquez de España, que es también uno de los que está, digamos, como en esa tarea de que hablemos de una evaluación realmente, una evaluación integral, donde sea importante no solamente un desarrollo, sino que podamos medir y realmente que el estudiante independientemente no midamos solamente los resultados, sino que midamos todas las posibilidades y ese gran abanico que usted nos entregó hoy, porque nos entregó casi un paso a paso y bien organizado lo que hay que tener en cuenta realmente para que nuestros estudiantes se sientan valorados. Y ayer estábamos hablando de ese tema, al final estuvimos hablando bastante del tema de la valoración y donde el estudiante tenga la posibilidad de que él se vaya
llevando y vaya dándose cuenta todo lo que él está aprendiendo. Yo le decía a ellos y comunicaba mucho que es una educación física para la vida. O sea, yo hago campeones es para la vida. No necesito una medalla, no necesito un trofeo, no. Necesito es seres humanos que salgan adelante y que finalmente la educación física en estos días, hay también un profe en el Perú donde habla de lo importante que el estudiante y que en su vida se pueda desempeñar, que pueda, cuando le lancen unas llaves, coja las llaves. O sea, tiene esa posibilidad, le lanzan la llave y uno que ¡puf! Le pegó en en la cabeza. Entonces, son muchas cosas que se tienen ahí. Profe Olguer, cuénteme, ¿qué le ha parecido hasta el momento esta magnífica participación de la doctora Luz Estela? Sí, efectivamente. Es un tema controversial todavía, como lo dijo la doctora. Estamos en un proceso, en una etapa de transición, porque todavía hay temas y espacios que hay que desarrollarlo para entenderlo bien. Y yo pienso y coincido con la doctora que estamos en un proceso y es un poco problemático. Y ahí surge esta situación de duda respecto a los conocimientos. En esta evaluación que nos ha orientado la doctora, ¿cómo quedan los conocimientos? Teniendo en cuenta de que el sistema educativo, lo hablo del Perú, hay una discrepancia entre, por ejemplo, la educación básica regular y la universidad. Entonces, como que los conocimientos, no sé si es el punto central o es a través de los conocimientos que se logran las competencias de los alumnos. Satisfecho realmente, agradeciéndole a la doctora por esta magistral exposición y bueno, estaremos pendientes para seguir participando en este evento. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar, el doctor Eduardo Saudave en este momento se está desplazando, él está en una clínica deportiva en Barranquilla, creo, se está desplazando hasta su casa y se va a demorar unos minutos, me dijo que más o menos 15 minutos se demora para llegar a su casa, entonces tenemos más o menos 15 minutos para poder abordar este tema a la doctora Luz Estela y usted le pueda preguntar, o sea, de primera mano, es importante las preguntas, yo creo que siempre los que somos ponentes, conferencistas, nos gustan mucho las preguntas, o sea, ahí donde uno dice, ay, si entendieron, no entendieron, porque yo soy de las personas que dicen, si no me preguntaron o entendieron todo o no entendieron No nada, y entendieron casi uno nada. siempre se va por la segunda opción, ¿o no, mi doctora? Entonces las Sí, preguntas son aquí fundamentales. estoy. Este diálogo es bien importante, ¿no? Me parece que este diálogo es lo que nos permite construir esas redes de conocimiento y encontrarnos con el otro o en la discrepancia o en el acuerdo o en la aclaración. Pero me parece que es importante ese diálogo, entonces si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto, para eso estamos. Perfecto, vamos a escuchar al maestro Enrique Chávez de Ecuador. Maestro Enrique, por favor, nos comenta usted qué se dedica, qué hace y no sé si quiere aportar o si quiera preguntar, tiene el micrófono abierto para que lo pueda abrir, maestro Enrique. Sí, muchas gracias. Realmente yo quisiera de que lo digo, las expresiones que vas a decir con todo respeto y consideración, pero a veces se enojan cuando uno pregunta. Ayer como que el conferencista se enojó porque pregunté qué aporta la educación física para el sedentarismo y el sobrepeso de la humanidad. Número uno. A la doctora le quisiera preguntar, ¿qué opina de que Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, está presionando para que las pruebas físicas vuelvan a las clases de educación física? Entonces, las dos preguntas sería uno, ¿qué opina de que las pruebas físicas vuelvan a las clases de educación física? Y la segunda, ¿cuál es el aporte de la educación física ante los resultados de que todo lo que se hace en educación física no queda de hábito y el sedentarismo y la obesidad está elevado? Bueno, eh, bueno, entonces primero estoy tomando nota ya. Bueno, entonces la primera pregunta, gracias profesor Enrique por su pregunta, me parecen interesantísimas y muy válidas en el contexto que estamos. No es que las pruebas físicas sean malas,
El problema es quedarme solamente en hacer pruebas físicas, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente la educación física se quedó, no sé usted qué hable por pruebas físicas, pero me parece que está hablando de pruebas y test. ¿Sí, sí es eso, profesor? Sí, exactamente. Fuerza, Bueno, velocidad, resistencia y algunas cosas más. exacto. Me parece que el tema de la condición física, hoy más relacionado con la actividad física, lo necesitamos precisamente para el mundo de la vida, para la calidad de vida, para el bienestar, para la mejora, para un mejor vivir, ¿verdad? Entonces, la educación, el problema no es que hagamos esas pruebas físicas, el problema es que nos quedemos exclusivamente haciendo esas pruebas. Me parece que el tema de la condición física, la actividad física, el desarrollo personal, todos esos elementos son claves, especialmente para el mundo de la vida, ¿verdad? No es para alcanzar la nota, para pasar el curso. Me parece que eso es trascendental en esa formación del estudiante. Es importante que las haya. El problema es que no nos quedemos exclusivamente en ellas. ¿Por qué? Porque hay otras dimensiones que podemos valorar. Entonces, la educación física hoy no es exclusivamente condición física como era en la época de los 60. Y me parece que eso también nos permitiría que el estudiante participe en su proceso evaluador, sepa en qué ha avanzado, en qué debe mejorar, y especialmente relacionada con la segunda pregunta, es una responsabilidad de la educación física al terminar todo el ciclo formativo de la escuela, darle al estudiante una serie de herramientas que tienen que ver con los hábitos y estilos de vida saludable que le posibilitan mejorar su calidad de vida. Entonces es responsabilidad de la educación física darle que el estudiante, por ejemplo, conozca qué es un calentamiento, que sepa hacer un calentamiento, que sepa tomar su frecuencia cardíaca, que tenga unas nociones básicas de tal forma que cuando él salga de la escuela, la educación física se convierta en una práctica social que ya no tiene como objetivo dar cuenta en un contexto escolar, sino que lo haga por su bienestar, por su calidad de vida y especialmente ante la problemática tan grande que tenemos de sedentarismo, ¿verdad? Las cifras son cada día más alarmantes y especialmente en ciertos sectores de la población, esta falta de práctica de actividad física va articulada también a esos hábitos y problemas alimenticios, ¿verdad? De dieta, también frente a otros problemas de otros consumos, de otros tipos de sustancias que complejizan la situación. Pero me parece que en la educación física no termina el día que el estudiante se gradúa. El estudiante en todo su proceso formativo debe adquirir una serie de herramientas básicas muy fundamentales en un lenguaje muy adecuado para los estudiantes que le permitan, cuando salga del contexto escolar, cuando se gradúe, que quiera practicar baloncesto en su barrio con sus amigos, o que le guste salir a caminar, o que haga danzas, ¿verdad? Que haga cualquier actividad física desde sus intereses, ya no con el ánimo de cumplir con un requisito de clase, sino que se vuelva algo inherente a su vida cotidiana. Profe Enrique, si desea hacer algún aporte adicional, bien pueda. No, no, si me tira la lengua y aquí nos quedamos más tarde. No, yo le digo, no, que deberíamos pensar de que los resultados de lo que estamos haciendo no son positivos. Es decir, todo lo que se hace, todo lo que hacemos, no queda de hábito. Entonces queda todo, ¿no será que deberíamos comenzar a redefinir, de revisar del por qué no queda de hábito? Porque si nosotros hacemos lindas las cosas dentro de la escuela y del colegio, en las clases de educación física, pero no queda de hábito, entonces, ¿cuál es el rol de la educación física?
No es solamente la parte de enseñanza y que aprendió algo, pero si no queda de hábito, se pierde. Entonces, esa es la problemática que nosotros tenemos. Yo soy médico deportivo y trabajo en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Quito, Ecuador, y realmente la problemática es grave, porque como médico, ver infartos, diabetes, hipertensión en edades tempranas, ver que los jóvenes cuando llegan a la universidad cada vez están más gordos, más la condición física, ya, ojo, último estudio dice que ya la obesidad superó a la desnutrición. Entonces, hay un montón de cosas y no voy a echar, ojo, por favor, no voy a echar la culpa a la educación física, no más. Lo Sí, que voy a decir, ¿cuál es cuando totalmente de asumimos la acuerdo. responsabilidad? Porque el sistema educativo, el sistema social, el sistema familiar, etcétera, debe asumir su responsabilidad. Porque caso contrario, nuestra generación que estamos trabajando, pues va a morirse más antes de lo que nosotros estamos viviendo. Profesor Enrique, estoy totalmente de acuerdo con usted. No es una responsabilidad única de la educación física, ¿verdad? Hay muchos factores de orden social que también está afectando, pero yo pienso que es una responsabilidad revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué impacto tenemos en la vida de nuestros estudiantes, para que no se quede solo en hacer actividad por actividad dentro de la clase, sino que permita que trascienda cuando el estudiante salga de la escuela. Me parece que eso es una tarea que tenemos que hacer en todos los países y eso nos implica revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque al igual que allá, tenemos dificultades frente a ese tema. Una tesis de grado en una universidad cercana donde indagaba sobre el tema y realmente los estudiantes no salen con esos hábitos, salen con una información muy difusa, muy imprecisa y no con no han incorporado a su vida diaria todos esos elementos que debía darle la educación física de base. Tiene toda la razón, es una problemática que tendremos que entrar a revisar. Perfectamente. Muchísimas gracias, mi doctor Enrique Chávez. Igualmente comparto, así como le dice la doctora Luz Estela con usted. Ayer hablaba un médico, no sé si era usted o otro médico, donde podemos ver que la medicina o todo lo que se ha hecho no se ha hecho para la salud, porque no se ha hecho para la salud. Lo que se ha hecho es para tener más enfermos, básicamente, porque es un medio de sostenerse. Pero digamos que ese debate no es aquí, o sea, este no es el espacio para ese debate. Yo creo que hay que abrir un debate, De acuerdo. no sé cuándo, en qué momento, porque sí creo que es necesario, porque esa noticia cuando yo leí que la obesidad superó la desnutrición, no, o sea, uno no alcanza a imaginarse eso, pero bueno, ahí estamos. Sí, Entonces, aclaro que, como dice el doctor Enrique, no es responsabilidad total de la educación física. Es decir, hay muchos factores sociales que están incidiendo en ese hecho. Pero me parece que nosotros, como educación física, si tenemos una función formativa, esa función formativa debe ser para la vida. Y qué más importante para la vida, tener una buena calidad, ¿verdad? muy bien. Entonces, esa es Maestro, una tarea que tenemos pendiente. pendiente. Maestro Carlos de República Dominicana. Tiene la palabra, maestro Carlos. Buenas, buenas, buenas. ¿Me ven? ¿Se ve mi cara por aquí? Estoy completo, estoy en vivo. Ya lo vemos. La doctora se me parece Buenas a una noches. profesora. Buenas noches, doctora. Carlos Vargas, de República Dominicana, profesor de natación. Trabajo con adultos. He trabajado en educación física para niños en edades desde 3 años hasta los 10. Tuve esa experiencia. Hay algo que sí es importante señalar. Habla mucho de la obesidad con relación a todo lo que comemos. Yo he hecho ya 4 certificaciones de nutrición, de diferentes, para el que no entrena y para el que entrena, para el adulto mayor y para el adolescente. Si no combinamos, ya después abriendo todo lo de la educación física, que es sumamente importante la forma en la que se está trabajando hoy en día y como se trabajaba hace muchos años atrás. Hubo como un intervalo de tiempo donde todo varió
y se perdió. Digo que la tecnología y el sedentarismo de los trabajos nos ha arropado y ha hecho que perdamos mucha de esa condición física de lo que aprendimos en la escuela para poder salir y ejecutarlo mediante nuestra actividad diaria. Entonces, si no combinamos una buena alimentación con los nutrientes indicados para la actividad que hacemos, vamos, aún teniendo una buena educación física, vamos a seguir estando obesos. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que nos ha acoplado más? Anteriormente teníamos que ir caminando a la escuela, ya no caminamos para ir a la escuela. Anteriormente bajábamos y jugábamos con los compañeros, ya no se puede jugar con los compañeros. O sea, tenemos muchas limitantes hoy en día y ha recargado todo sobre el docente de educación física. Se encarga, que prepara, que evalúa, no prepara para eso, pero tan pronto salimos de eso, a veces no encontramos ni las instalaciones, ni encontramos la compañía, ni encontramos la actividad. Gracias a Dios, ha habido un repunte de los adultos mayores haciendo estas actividades físicas que aprendieron hace 30 años. Una muestra es el maestro Hilder. O sea, y yo mismo, estamos en la clase de natación de adultos. Son adultos que han mantenido una actividad física por la educación física que le enseñaron en su momento y la adaptaron a su vida personal. Porque habían evaluaciones, no evaluaciones solo de te aprendiste unas letras, una información y te dábamos un examen, no, te evaluaban físicamente por el interés, el resultado que daba. Al yo irla, yo me transporté al tiempo en que estudiaba. Y para mí eso fue excelente, doctora. O sea, usted se me parece a una profesora de educación física que yo tuve, que yo la vi y yo pensé que era usted. Y me emocioné al verla. Y al Maestro oír, Carlos, dígame. es que estamos sobre el problema de tiempo, porque ya llegó Perfecto. el invitado que estábamos esperando, ya está acá. Démosle ese fuerte aplauso a la doctora Luz Estela, por favor, Muchas fuerte el gracias, aplauso para muchas ella. gracias a todos, muy amables, ha sido un placer compartir con ustedes y espero que el evento se siga desarrollando exitosamente. Un abrazo y a la orden estoy para servirles y compartir cuando necesite. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerle un pequeño reconocimiento a la doctora. Este reconocimiento le va a llegar a su correo, mi querida doctora. Muchas gracias. Un momento, vamos a mostrarlo. Muy amables, muchas gracias. Angelito, me informa si ya se ve mi pantalla ampliada. Está cargando. Ahora sí. Gracias. Muy bien. La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín, Perú, otorga el reconocimiento a Luz Estela García Carrillo, Colombia, por su participación en la Semana de la Educación Física Peruana del 29 de septiembre al 3 de octubre, de 7 horas a 22 horas, con su conferencia magistral titulada La evaluación del estudiante en la educación física escolar, dado en la ciudad de Moyobamba, región San Martín, Perú, a los 30 días del mes de septiembre. Firman Magíster Odidaldo Rojas González, director general de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Generalísimo José de San Martín, y maestro Sigifredo Daniel Puelles Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, y igualmente con apoyo del Grupo Sport Internacional. Fuerte ese aplauso. Muchas gracias, es un sido un placer compartir con ustedes y estoy para colaborarles en lo que necesiten. Muy amables, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi doctora. Vamos a parar aquí.